Hermanos, amigos, les saludo el pastor Martín Mal, pastor de la Misión Cristiana Poder Alto aquí en Lima, Perú. Hoy día 23 de octubre del 2022. Así que en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Marcos. Estamos siguiendo el libro de Marcos de una manera cronológica, capítulo por capítulo, y por cada perícopa o por cada porción que nos muestra cada capítulo, ya que muchas veces tenemos algunos temas que tenemos que tratar de una manera puntual. Así que por esa razón estamos estudiando ahora este Evangelio de Marcos. Y como lo hemos dicho desde el principio, es el Evangelio en su esencia, ya que es el primer Evangelio que fue escrito por Marcos, recopilado por él de parte con la información que le brindó el apóstol Pedro, que cronológicamente o en su árbol genealógico vendría a ser su sobrino del apóstol Pedro. Así que de muy buena mano y de primera mano recibió la información para poder darnos este evangelio. Y este evangelio nos habla del servicio, nos habla de Jesús como el servidor. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer énfasis también nosotros a lo largo de estos mensajes, de que nosotros como iglesia tenemos que servir, somos llamados a servir. Y así que quiera Dios de que lo que estemos aprendiendo podamos aplicarlo también en nuestras vidas. Bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento en esta mañana para poder entender y también manifestar este mensaje de edificación y salvación para aquellas personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, por el privilegio y la bendición de poder abrir tu palabra y poder compartir este mensaje que transforma vidas, que cambia corazones, Señor, que es la raíz del problema, Señor, de toda la humanidad. Por eso, Padre, te pedimos que tú quites en esta hora todo velo de incredulidad, de desconfianza, de religiosidad, Señor, de mentira, que el enemigo ha puesto en cada mente y en cada corazón, con la finalidad, Señor, de que la resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, y puedan realmente, como dice tu palabra, experimentar el nuevo y verdadero nacimiento espiritual, para poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en tu palabra, que es nuestra herencia, que es, Señor, nuestro testamento, que son las promesas, Señor, que tú nos das y que son, Señor, eternas y fieles. Gracias, Padre. Bendecimos a cada persona en esta mañana y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestro mensaje del Evangelio de Marcos, y así que lo que nos corresponde en esta mañana es Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, que nos registra la sanidad de un muchacho, de un joven endemoniado. Así que vamos a tener la lectura de ese pasaje. Si tienes una Biblia en casa, ábrela en el Evangelio según San Marcos y vamos a tener la lectura del verso 14 al 29. Entonces, vamos a leer. Dice así la Escritura, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a ver, aquí vemos que Jesús está ahora descendiendo del monte Hermón, como estuvimos viendo hace una semana, y vemos de que después de la transfiguración, Jesús baja con sus 3 discípulos, con Pedro, con Jacobo y Juan. Él había estado en el monte y habían ellos experimentado esa visión, esa gloria de Dios al ver a Elías y a Moisés hablando con Jesús de su partida, de su salida, ¿no? Cómo iba a acontecer todos estos acontecimientos, valga la redundancia, luego de que él volviera a Jerusalén, y se van a intensificar los enfrentamientos con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los cuales ya él, a lo largo de todo su ministerio, como nos ha estado relatando Marcos, han tenido una serie de encuentros, de choques, porque son choques de poder, ¿no? De confrontación de pensamientos, de ideas, de doctrinas, que nosotros también experimentamos en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, cuando nos encontramos con personas que tienen otras religiones y tienen otro tipo de doctrinas que no necesariamente son bíblicas. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos de parte del Señor cómo discernir y cómo tratar esta situación. No vale ganar una pelea si vamos a perder un alma. Así que por eso es importante pedir al Señor mucha sabiduría, que verdaderamente el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón, en nuestra boca, las palabras precisas, y tener dominio propio para no caer en la tentación de exasperarnos y empezar una pelea verbal que después, aunque podemos salir victoriosos aparentemente, podemos nosotros estar perdiendo lo más preciado, que es la vida de una persona. Entonces, por eso es importante entender estos principios éticos y espirituales. Ahora, luego de eso, ellos descienden, bajan del monte, y por eso el versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces vemos aquí que cambia drásticamente el escenario. Mientras ellos habían estado como decíamos, con Jacobo, con Juan y Pedro en lo alto
del monte y habían experimentado esa gloria, habían visto a Jesús resplandecer como Moisés, cuando él también subió al monte a recibir las tablas de la ley, y ellos se quedaron anonadados y hasta confundidos y ya casi ni sabían qué decían de la impresión. Y dijeron, Pedro dijo, Señor, si quieres hacemos aquí 3 tabernáculos y nos quedamos, ¿no? Qué bonito es estar en tu presencia, qué glorioso, qué maravilloso es esto de estar experimentando estas cosas que son tan impactantes para nuestra vida. Sin embargo, había una realidad que enfrentar, y esa realidad, esa contraposición, se enfrenta ahora cuando ellos descienden del monte. Entonces, cuando Jesús regresa, ya cuando Jesús desciende, o el Evangelio de Mateo nos dice que ellos habían pasado toda la noche en ese lugar. Prácticamente habían tenido una vigilia y en la mañana siguiente ellos descienden y estaban los otros discípulos, 9 de los 12 estaban debajo del monte y estaban enfrentando esta situación con la multitud, con los religiosos y con este problema, con el problema de este muchacho. Entonces era un asunto realmente tremendo, ¿no? Esa turba, esa situación compleja, ¿no? Entonces se encuentran a un joven que está oprimido, ¿no?, por el diablo. Encuentran también a un padre angustiado, encuentran a los discípulos contrariados y un grupo de religiosos también allí criticándoles y siendo hostiles con ellos. Entonces hay una escena, todo un caos en ese lugar. Ahora, vamos a ver de que Jesús como que aparece de una manera inesperada, de un momento a otro. La multitud estaba de repente buscándolo, pero al no verlo, entonces se acercaron a los discípulos y de repente empezaron a preguntarle que dónde estaba. Se presenta este padre que el Evangelio de Mateo o de Lucas, que es el pasaje paralelo o este acontecimiento se encuentra también en Mateo capítulo 17 versículo 14 al 21 y en Lucas capítulo 9 también versículo 37 al 43. Entonces Lucas nos dice en el capítulo 9 versículo 38, dice: he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Entonces era su hijo único, no era que este hombre tenía varios hijos, sino que era el único hijo que él tenía. Y por eso también vemos la angustia, la desesperación de este padre de familia buscando a Jesús. No lo halló, encontró a sus discípulos, pero ya los discípulos habían enfrentado una situación muy similar cuando Jesús los envía de 2 en 2, y Marcos también nos relata eso en el capítulo 6 y 7. Nos dice de que ellos recibieron autoridad para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y fueran sanados. Y entonces como que ya no era necesario en cierta manera de que Jesús estuviera presente. Y en cierta manera él por eso estaba ahí en el monte alto, y los restos de los discípulos se quedaron y no pudieron solucionar esta situación, y estaba el padre desesperado y quizás también los discípulos contrariados, porque luego más adelante, casi al final de este relato, ellos dicen: ¿qué pasó?, ¿no? Y Jesús tiene que decirles la razón, y eso es lo que también nos va a ilustrar a nosotros como iglesia, porque tenemos también parte de responsabilidad si es que no estamos manifestando la gloria de Dios en toda su magnitud,
porque ya toda potestad, toda autoridad nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Así que es algo que tiene que preocuparnos a nosotros también, que tiene que confrontarnos y tiene que llevarnos a corregir ciertas situaciones de nuestra vida espiritual. Entonces, llega Jesús de una manera inesperada, pero también en el momento más oportuno. No hay nada, mis queridos hermanos y amigos, más oportuno que la presencia de Dios. Cuando se presenta algún problema, alguna situación en tu vida, de repente estás al borde de la desesperación, del caos, de muchas situaciones que te pueden estar contrariando, pero el Señor siempre va a llegar en el momento oportuno para darte una mano y sacarte de esa situación. Entonces Jesús desciende con estos 3 discípulos, con Pedro, con Jacobo y Juan, ¿no? Y se encuentran con esta situación. Y entonces la multitud se sorprende y se acercan inmediatamente donde estaba Jesús. Pero lo que Jesús de alguna manera lo incomoda y le preocupa es el ver el enfrentamiento de los religiosos con sus discípulos. Quizás estaban ellos allí tratando de hacerlos sentir mal, ¿no? Ustedes no pueden hacer nada por este muchacho que ha venido a pedirles un socorro, una ayuda, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Ahora sí estaban reclamando de repente la presencia de Jesús para que hiciera algo, o ellos que son sus discípulos. Bueno, ¿qué han aprendido ustedes? ¿No? Ustedes son sus discípulos, pero ¿qué? Están pintados solamente, cuando de ellos también era la responsabilidad. Ellos eran los maestros de Israel en cuanto a las cosas espirituales, pero solamente eran pura letra, ¿no? Eso nos hace recordar a muchos cristianos religiosos, muchos cristianos denominacionales, que solamente son pura letra, pero nada del fluir, nada de la unción del Espíritu Santo manifestándose en sus vidas. Y es más, cuestionan muchas veces los milagros, las señales, el mover del Espíritu Santo. Son cristianos religiosos. Y ellos estaban ahí, de alguna manera, acechando y también acusando, ¿no? Criticando a los discípulos. Entonces, eso es lo que a Jesús realmente lo incomoda, ¿no? Dice, ¿qué están disputando con ellos? Y la respuesta no va a venir sino de una persona que estaba en la multitud. ¿Y quién era este padre que está turbado porque su hijo está teniendo convulsiones? Está, como dice Mateo, es un lunático, ¿no? O es lo que tendría a interpretarse como epiléptico, ¿no? Estaba sufriendo convulsiones muy similares a los de una persona epiléptica. Y, como decíamos, Mateo en el capítulo 17, versículo 15, lo cataloga o lo caracteriza o lo define como un lunático. Entonces, este padre ha llevado a su hijo esperando que Jesús lo vea, pero se encuentra ahora consternado, desilusionado al no encontrar al maestro. Y luego quizás haber conversado con los discípulos, y luego el versículo 18 nos dice lo siguiente, Marcos 9, 18, ¿no? Dice, desde el 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En
en la versión de Dios habla hoy, perdón, en la NBI dice: les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Entonces, vemos que los discípulos no pudieron solucionar este problema, esta situación que este padre les plantea con respecto a su hijo. Y era algo que realmente los discípulos hubieran podido manejar, por lo que ya hemos dicho, Jesús les había dado autoridad para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y fueran sanados. Y es algo curioso, porque ya nosotros, parte de las bendiciones del nuevo pacto, es que el Señor ha dado dones a los hombres. Quiere decir que tú y yo, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, Él nos ha dado diferentes dones, por lo menos 2 dones o 3 dones debemos de tener cada creyente. Algunos dicen un don, pero cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta de que nunca opera uno solo, sino siempre hay una asociación, 2 o 3 dones que fluyen, por decir, en ayuda de uno solo, y así de una manera en particular. Entonces, vemos de que Dios nos ha dado dones, pero nosotros no tenemos potestad sobre los dones, no manejamos los dones, porque los dones han sido dados por el Señor, y sí tenemos una responsabilidad de mantener avivado ese fuego, esa presencia de Dios, para que pueda fluir, pueda manifestarse en el momento en que se requiera. Entonces, aquí vamos a ver algo luego más adelante en lo que es la aplicación, en lo que vemos en este pasaje. Entonces, dice que los discípulos no le habían podido echar fuera, ¿no? Entonces, vemos aquí de que el problema continuaba. Y es Jesús, entonces, cuando hace una exclamación. Versículo 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Miren todo lo que Jesús declara en este versículo 19. Dice: oh generación incrédula. O sea, no solamente está llamando la atención severamente a sus discípulos, como por tener la revelación, tener la autoridad, tener la unción para poder solucionar esos problemas, sino también al entorno, porque se creó toda una discusión. Entonces estaba involucrando mucho más gente que sus propios discípulos. Estaba involucrando a los religiosos que estaban ahí, de alguna manera criticando y siendo hostiles con ellos. Estaba también de alguna manera llamando la atención a los que estaban ahí, curioseando, mirando, y al mismo padre de familia que tiene a su hijo ahí atormentado. Entonces está refiriéndose a todo el entorno que está presente en este momento, presenciando esta situación con este joven que está siendo atormentado. Entonces Jesús manda que lo traigan. Entonces, no solamente Jesús está llamándole la atención a todos por su incredulidad, sino también para otros que están ahí más que de ayuda, de estorbo. Entonces, dice luego que se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Entonces le traen al muchacho, y Jesús
se pone a entablar una conversación con el Padre para dar lugar luego a llegar al punto más importante por el cual podría darse este milagro, es decir, para poder examinar, escudriñar en qué nivel se encuentra su fe, la fe de esta persona, la fe de este padre. Y entonces es interesante porque cuando vemos en esta parte, en la versión internacional, nos dice el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Y dice, desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y es curioso lo que dice aquí en esta versión, que es también, estaba viendo el original, y dice, ¿cómo que si puedo? Le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. O sea, estás poniendo en tela de juicio que yo puedo. ¿Estás creyendo? ¿Para qué lo has traído? Como diciéndolo, ¿no? Si vas a estar con esa actitud, entonces no depende de mí, depende de tu fe, ¿no? Depende de que si tú crees, lo has traído por si acaso, a ver si yo puedo hacer algo. ¿Cómo que no puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. El asunto es cómo intervienes tú en esta situación, cuál es tu parte. Y es interesante, hermanos, porque en otra porción de las Escrituras dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ni sanidades aún dentro de su mismo pueblo, que supuestamente lo conocían, por la incredulidad de ellos. Así que Dios siempre quiere hacer un milagro, Dios quiere sanar a una persona, porque la enfermedad, la muerte, es fruto del trabajo del diablo. La Biblia dice que Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, entonces va a poder recibir de parte de Dios ese milagro, ese actuar sobrenatural, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración. Entonces, vamos a ver de que Él le dice, el asunto el problema no soy yo. O sea, por eso entabla esa conversación. Entonces, como dices, si tú puedes hacer algo, entonces, y Jesús dice, todas las cosas son posibles al que cree. Entonces, si tú crees, eso es posible. Es tu fe la que está en juego, no lo que yo pueda hacer. Tú tienes que asociarte conmigo, tienes que alinearte con mi perfecta voluntad. Entonces, por eso es importante, mis queridos hermanos y amigos, conocer realmente quién es Jesús, el verdadero Dios, el Dios hecho carne, el Dios que todo lo puede. Si nosotros no tenemos una revelación, un conocimiento real por las Escrituras y por el Espíritu Santo de quién es Jesús, entonces no vamos a poder ver los resultados de lo que nosotros tanto anhelamos. Sí, es un punto de quiebre, es todo un desafío, porque mucha gente dice conocer al Señor, pero luego con sus labios y sus hechos hacen todo lo contrario, es decir, demuestran que no están realmente creyendo en lo que Dios dice en su palabra y en la persona de Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque el Señor Jesús dice, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos justamente para entender la autoridad, el poder que tiene Jesús, si es que nosotros alineamos nuestra fe con lo que Él es, con su divinidad,
con su persona, con su autoridad. Entonces, vemos aquí de que Jesús lo desafía y luego, inmediatamente, el Padre dice, clama, dice, creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Este pasaje dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Entonces, Jesús lo que quería era diagnosticar y quería confrontar a este padre. Quería confrontar. Entonces el padre se da cuenta de que él en parte es responsable de que para que este milagro se efectúe. Pero clama a él y dice, Señor, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame. Ahora, hermanos, hay algo importante. Nuestra fe puede ser muy pequeña. Jesús mismo dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, un grano pequeñísimo, casi del tamaño de una bolita de quinoa, ¿no? Por decirlo así, de ese tamaño, ustedes podrán decirle este monte, desarráigate y échate en el mar. Pero en sí no depende mucho en sí de la cantidad de fe, sino en quién está depositada nuestra fe. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso que Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? ¿No? Tienes fe, pero no estás teniendo fe absoluta en mí. O sea, tú tienes que creer en mí, aunque tu fe sea pequeña, ¿no? Es aplicarla de una manera correcta. Yo puedo tener una fe tremenda en que ¿cómo se llama? Un salvavidas lleno de plomo me puede hacer flotar en medio del mar sin que se hunde un barco. Pero cuando me echa al mar va a suceder todo lo contrario. Me voy a hundir y me voy a ahogar. ¿Me entienden? Tenemos que tener la fe correcta en lo que realmente tiene el poder y la autoridad para liberarnos a nosotros de la condición, de la situación en la cual nos encontramos. Y esto va para todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Por eso es importante conocer las Escrituras. La Biblia dice que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Tenemos que creer en el Dios de la Biblia, en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que nos ha revelado su voluntad en su palabra. No solamente basta con creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Por eso es importante escudriñar su palabra, conocer qué hay en el corazón de Dios. Por eso que mucha gente puede creer en un ídolo, en una imagen, caminar de rodillas, cuadras de cuadras, cargar ese tremendo peso, cuadras de cuadras, ponerse una ropa supuestamente que los identifica con esa fe, pero estamos aplicando la fe en algo incorrecto, en algo que es totalmente contrario a la perfecta voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que le conozcamos realmente, que tengamos una revelación completa de lo que Él es. Y Él nos revela su identidad, nos revela su carácter a través de su palabra. Por eso nosotros tenemos que leerla, escudriñarla y creerla. Porque mucha gente, inclusive leyéndola, no cree. Sigue aferrándose en otras doctrinas religiosas, en costumbres, pero no en la sola Escritura. Y eso es lo que justamente está llevando a mucha gente a una eternidad sin Dios. Y bien, entonces vamos a ver de que Jesús justamente tiene mucho que decirnos al respecto en esta
en esta situación que vemos nosotros en este pasaje. Entonces, primeramente, vamos a ver de que, recapitulando, Jesús está bajando del monte. En ese monte había una realidad espiritual, había una gloria tremenda, manifestada. Jesús resplandece, está conversando con Moisés y con Elías, representante de la ley y de los profetas, que daban testimonio de él. Estaban hablando sobre su partida, sobre su éxodo, su salida, que ya estaba próxima a acontecer. Luego de que él diera su vida en la cruz, en unas semanas más adelante, entonces se encontraba en este monte teniendo esa revelación de la gloria de Cristo. Sin embargo, al bajar del monte o debajo del monte, el resto de sus discípulos estaban pasándola, pero terrible, muy mal. No podían dar solución a esta necesidad que antes habían podido atender, como decíamos anteriormente, sin ningún tipo de problema. Sumado a esto, estaban siendo criticados, confrontados por su inoperancia. Ahora, tenemos que ver algo aquí importante. Este pasaje nos revela dos situaciones que puede estar pasando la iglesia. Ahora, los discípulos son aquellos que luego van a ser usados poderosamente para levantar a la iglesia, para que la iglesia empiece a tomar forma, para que la iglesia, digamos, se funde o se dé lugar o aparezca en la tierra. El Señor Jesús le encomendó a ellos, por eso ellos era necesario de que asimilaran, entendieran esta enseñanza que Él les estaba impartiendo. Entonces, vemos que acá hay un contraste. Arriba la gloria y abajo el caos. Abajo era una sucursal del infierno la situación. Era la realidad en la cual se encuentra aquí la iglesia. Ahora, ellos estaban en la tierra, solamente que se ausentaron por un momento para poder experimentar y ver esa gloria. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia vamos a vivir esas dos situaciones. Si nosotros estamos íntimamente relacionados con el Señor Jesús, tenemos esa intimidad con Él. Él dice, ya no llamaré siervos, sino amigos. El amigo es aquel, dice, que no oculta nada, sino que le voy a revelar todo. Y él tenía ese círculo de intimidad. Esos 3 discípulos estaban con Jesús en este momento tan glorioso, experimentando esa visión. Pedro luego también va a hacer énfasis en eso en su carta y va a decir, pero aún así tenemos la palabra profética más segura. Es decir, está bien las experiencias espirituales que nosotros podamos tener con el Señor, pero tenemos que estar fundamentados en la palabra. Tenemos que estar fundamentados en la revelación profética más segura. Es la palabra y el Espíritu. El Señor los llevó para que ellos en el Espíritu pudieran apreciar esa gloria que Él ya había tenido y que iba a volver a tener luego de su partida, luego de cumplir con su propósito acá en la tierra. Pero ellos iban a poder seguir experimentando esa gloria si se mantenían unidos en el Espíritu con Él, si se mantenían en una relación íntima en la palabra y en el Espíritu. La iglesia entendió eso. Por eso que cuando Jesús les dice, y recibirán poder dentro de no muchos días, cuando venga el Espíritu Santo que les he prometido, y ellos esperaron en una actitud de oración, reunidos, orando, clamando, y en esa
situaciones cuando viene el Espíritu Santo y es derramado con poder. Y ellos continúan con esa secuencia a lo largo del libro de los Hechos. Ellos se mantienen siempre unidos, compartiendo el pan, es decir, todo lo que hacían. Se reunían para orar, se mantenían unidos en el fundamento de los apóstoles y profetas, en lo que dice la Escritura, en las enseñanzas de Jesús, en la revelación que hablaba de Jesús, porque ahora ellos tenían que dar testimonio a la gente y tenían que tener fundamento bíblico. Muchas veces entramos en discusiones con la gente religiosa, pero no sabemos ni dónde se encuentra lo que nosotros mismos estamos diciendo. Tenemos un escaso, un ínfimo conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Antes uno tenía que aprender versículos para evangelizar. Tenía que aprender versículos para que esos versículos vengan en socorro de tu propia vida espiritual en los momentos críticos. Porque ahí están las promesas, ahí están las llaves que van a abrir las puertas para que tú puedas encontrar la salida de diferentes situaciones de tu vida. Por eso es importante conocer la Biblia, conocer las Escrituras, para soportar la tentación, para echar fuera al enemigo. Muchas veces lo hemos dicho en Lucas 4, cuando Jesús está en la tentación, en el desierto. Y eso es un paralelo con nuestra realidad. Nosotros estamos en este desierto, este no es nuestro hogar. Y el diablo es el que domina en este lugar por un poco de tiempo. Pero ¿cómo Jesús lo enfrentó? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Van a venir las acechanzas del diablo, van a venir las amenazas para intimidarte, para sacarte de carrera, para robarte el gozo, para robarte las promesas de Dios. Pero tú tienes que fundamentarte más en la palabra. Tienes que echar fuera al diablo con la palabra. Tienes que saber de que tú le perteneces y estás en el hoyo de tu mano y nadie te va a poder arrancar de ese lugar. Sin embargo, el diablo con el engaño, con las mentiras, va a hacer de que tú te deslices, que tú voluntariamente o sin darte cuenta te salgas de la cobertura divina, te salgas de la poderosa mano de Dios para Él devorarte. Por eso la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede. Pero tú tienes que estar bajo la cobertura de Dios, fundamentado en su palabra, en la roca inamovible de los siglos. Tenemos que tener fundamento en la palabra profética más segura, porque van a venir los ataques, van a venir las dudas, van a venir las acechanzas. Pero si tú te mantienes firme en la palabra, nada ni nadie te podrá hacer frente, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Por eso es importante conocer la palabra. Y ahora, ahí estaban ellos experimentando la gloria. Tú puedes experimentar la gloria si es que estás íntimamente relacionado, buscando dirección del Señor, buscando revelación de parte del Señor, es decir, estando ahí en su presencia. Su gloria se va a manifestar y eso te va a fortalecer para que cuando tú estés en el otro mundo paralelo, ya en la vida cotidiana, es decir, debajo del monte, enfrentando las presiones, tú tengas esa autoridad, tengas ese poder, esa unción para enfrentar los problemas. Ahora, 3 estuvieron en el monte y 9 estuvieron abajo enfrentando esta situación. Entonces, vemos que estos discípulos que estuvieron en lo alto experimentaron la gloria, el poder, esa revelación tremenda. Sin embargo, los otros estaban en la parte de abajo enfrentando esa situación. Ahora, la mayoría de los creyentes, de los cristianos, si empezamos a preguntar o empezamos a hacer una encuesta, dicen que también conocen al Señor. Dicen que son creyentes, que creen en el Señor,
Pero sin embargo, hermanos, cuando vienen los momentos cruciales, cuando estamos donde las papas queman, no le hacen ni siquiera cosquillas al diablo. Son carentes de poder en sus vidas porque se han convertido en religiosos y no tienen una vida disciplinada, viviendo en la palabra y practicando la oración, que dan la revelación e incrementan la fe para lograr hacer lo que Jesús nos dijo que podríamos hacer en su nombre. ¿No? ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 14, versículos del 12 al 15. Juan, capítulo 14, versículo del 12 al 15. Jesús dijo: de cierto os digo, en que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, vivir la palabra, guardarla en tu corazón, en tu vida, ponerla en práctica. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No es un cliché, no es una frase, una fórmula, no es qué sé yo, como una cábala, en mi nombre, en el nombre del Señor. Algunos exorcistas ambulantes quisieron usar el nombre de Jesús, aquel que conocía a Pablo, y ese demonio los agarró y les dio la paliza de su vida. Porque le dijo: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, tenemos que conocer realmente quién es Jesús, hermanos, y eso es algo progresivo. Eso es algo que tenemos nosotros que conocer en cada día de nuestra vida. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tenemos que conocer al Padre y al Hijo, pero en función a lo que nos dice la palabra y lo que nos revela el Espíritu Santo, del cual nosotros somos templo. Él toma del Padre y nos lo hace saber. Él nos revelará unas cosas que han de acontecer. Entonces, no tenemos esa autoridad para hacer todo lo que Jesús ha designado que nosotros podemos hacer, porque no hay una comunión íntima con el Señor. Y cada día, y aún ya cuando no estemos en este cuerpo, en la eternidad, cada día de la eternidad, iremos conociendo un aspecto nuevo del Señor. Porque eso muestra su grandeza, eso muestra lo inconmensurable que es Él. No podemos llegar a esa magnitud. Por eso nos ha dado vida eterna, para poder conocerlo. Pero tenemos que empezar desde ahora, con lo que tenemos, con su palabra, con la revelación. Pero si somos descuidados en nuestra relación íntima con Él, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura de la palabra, entonces nuestro conocimiento va a ser pequeño y no vamos a poder ver los frutos para lo cual Él nos ha puesto aquí en la tierra, para que su palabra sea confirmada con señales, milagros y prodigios, lo que Él también había hecho estando en sus 3 años encarnado en esta tierra. Ahora, hermanos, esta es la razón por la que las tinieblas aún prevalecen, porque la iglesia carece de poder y autoridad para hacer retroceder al reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios. Eso es lo que estaban experimentando estos discípulos. Lamentablemente, como decía, ellos ya habían recibido la autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué entonces no pudieron liberar a este muchacho? Porque nos acostumbramos y nos relajamos
Creemos que porque ya somos hijos de Dios, creemos, hermano, porque ya somos creyentes, entonces las cosas se tienen que dar por inercia. Ya la vida cristiana la vivimos en piloto automático. No, no, señores, así no funcionan las cosas en el reino espiritual, en el reino de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Me hace recordar un coro antiguo, dice: si quieres más y más de Cristo, si quieres más de su poder, acude más a su presencia y tendrás más y más de Él. Hermanos, esa era la clave en la vida de los discípulos. Ellos decían: nosotros no podemos distraernos, nuestra prioridad es la palabra, la oración y la palabra, la oración y la palabra. Y todo creyente es llamado a estar con Él. Marcos nos dice: y los llamó para que estuvieran con Él. Dios te salvó, te trasladó del reino de las tinieblas para que tú estés con Él. Este es tu primer ministerio, ese es tu llamado, estar con Él y no apartarte de Él. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, hermanos queridos? Marcos 9:19, y respondiendo le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús tiene razón al expresarse de esta manera. Su misión fue por 3 años y de continuar así, si ellos aplicar los principios espirituales. Hermanos, Jesús se hubiera tenido que quedar hasta ahorita. Y la iglesia no ha aprendido, la iglesia se ha olvidado de estas enseñanzas, de que esta es la clave en la cual el cristiano va a ser de influencia, en que el cristiano va a hacer retroceder el reino de las tinieblas. Y le dice: traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Traédmelo. El Señor, hermanos, quiere que nosotros traigamos a los perdidos. No que abramos la iglesia y que ellos entren en automático, como si por arte de magia. Hermanos, la magia no forma parte del propósito de Dios. Tenemos que orar, tenemos que compartir, tenemos que nosotros rescatar del fuego a los que están perdidos. Ese es el propósito de Dios. Para eso Dios nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, a su reino de la luz, para ser reyes y sacerdotes, para que nosotros podamos hacer uso de las armas espirituales y arrancar a los perdidos de las manos del enemigo, de las puertas del infierno. Por eso que el Señor ve a una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia victoriosa, que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Claro, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia obediente, una iglesia que está en el secreto de Dios, donde recibe la clave para alcanzar a los perdidos. Dios tiene la estrategia, Dios tiene los medios, Dios tiene los recursos y están dispuestos para ti y para mí. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Pero vale la pena pagarlo. Por eso, hermanos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que alinearnos como iglesia para que el Señor no retarde más su venida. Si el Señor se está deteniendo aún, es porque si viniera, quizás muchos de nosotros aún seríamos hallados faltos y tendríamos que salir avergonzados de su presencia. Y Él no quiere eso. Pero es importante que pongamos las barbas en remojo, que, hermanos, dejemos de vivir una vida de religiosidad. Entonces, es importante
Tenemos que estar en la presencia de Dios, pero también trasladar esa presencia de Dios a este ámbito terrenal. Se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la oración del Padre al Padre, que quiere que nosotros la cumplamos. Nosotros somos los agentes de cambio, pero tenemos que dejar que Jesús obre en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él tome el control. Tráemelo. El Señor quiere que nosotros traigamos a sus pies a los perdidos. Pero la iglesia está esperando que vengan ellos caminando solos. Ellos creen que tienen que abrir la iglesia como se abrió el arca de Noé y los animalitos venían solos y llenaron el arca. No, está bien que la Biblia diga que su venida será como en los días de Noé, pero no podemos esperar de que eso suceda, sino alcanzar. Justamente la palabra iglesia viene la palabra griega eclesia, que quiere decir los que salen hacia afuera, pero ahora la iglesia se ha metido adentro. La sal, para dar sabor, para preservar, tiene que salir del salero. Y tú y yo somos sal y luz de esta tierra. Jesús dijo claramente, no podemos ocultar una luz debajo de una caja. Tenemos que ponerla en alto para que alumbre a todos. Tenemos que salar para preservar, para dar sabor. Hermanos, viene el tiempo en que la iglesia será quitada y el reino de las tinieblas estará en su máxima expresión. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque aún muchos de tus familiares todavía no conocen al Señor. Y yo creo que la bendición más grande en este tiempo es que ellos puedan conocerle, para que sean librados de este tiempo terrible que está por venir muy pronto. Sí, va a haber un tiempo muy fugaz de este avivamiento, de esta gran cosecha. La iglesia se va a levantar con poder. Y quiera Dios de que nosotros también podamos ser instrumentos poderosos para alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, a muchas personas que aún no conocen al Señor. Pero si no, entonces vendrá ese tiempo de oscuridad tenebrosa, terrible, y ellos estarán expuestos, estarán en las garras total y completamente del enemigo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Vemos aquí que quien estaba siendo oprimido por el demonio era solo un muchacho. Hermanos, ¿cuántos jóvenes se encuentran en esa misma condición hoy? ¿Cuántos jóvenes vemos oprimidos por el enemigo? Vemos que están siendo usados por el enemigo, están oprimidos. ¿Cuántos jóvenes vemos en la televisión delinquiendo? ¿Cuántos jóvenes vemos en las calles drogándose? ¿Cuántos jóvenes se han convertido en sicarios, en asesinos? Estamos peor que antes. Hermanos, antes, recuerdo que en mis tiempos, cuando yo era un adolescente, y yo he vivido en un lugar muy terrible, he vivido casi la mayoría de mi vida en La Victoria, ahí frente a Matute, donde la mayoría eran drogadictos. Y antes, para poder fumarse un cigarro de marihuana o de pasta básica, muchas veces la gente lo hacía oculto. Ahora no importa dónde tú estés, ya no es necesario estar en La Victoria. Ahora tú estás por Surco, por cualquier sitio, y pasan un par de muchachos fumando la marihuana y te tiran el humo en la cara. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor, ya no hay respeto. Ayer o antes de ayer han acribillado a 4 personas en un mototaxi y se salvó solamente una criatura de 9 meses de edad. No hay respeto.
ya no hay temor absolutamente de nada. Hermanos, es terrible la condición en que nosotros vemos que se está llevando a cabo la vida en esta tierra. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Solamente orando. Pero cuando viene la presencia de Dios, entonces Dios te levanta y te conviertes en una persona osada, en una persona atrevida, y tú le vas a hacer frente al reino de las tinieblas. Porque tú sabes cuál es la realidad, tú sabes cuál es la raíz del problema. Y lo hemos visto en este Evangelio de Marcos. Jesús lo primero que atacó fue el reino de las tinieblas, a los demonios. Vemos aquí que este joven está siendo enfermado, por decirlo así, oprimido. Está él experimentando una enfermedad a causa de una opresión demoníaca. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, hay gente? Ahora tú dirás, bueno, sí, hay gente que está así, pero todo el mundo está bajo la influencia del enemigo. Cuando yo era joven, era un estudiante, hermanos, pero a veces por la falta de conocimiento, por la falta de realmente de tener una relación con Dios, nos metemos en tantas cosas. Mi familia era muy religiosa, pero también una parte de mi familia creía en esas cosas, en ese sincretismo, porque esa es nuestra cultura, creer en Dios, pero también hay un sincretismo. Muchas cosas que aparentemente parecen de Dios están mezcladas con brujería, con hechicería, aparentemente vida espiritual, creyendo en santos, pero eso está bajo la influencia de los demonios, porque eso es lo que nos dice la Biblia, que esa idolatría, detrás de la idolatría se mueven demonios, seres espirituales caídos para llevar al error. Esa es la creación más exitosa del diablo, crear la religión para llevar a la gente al error. Y hermanos, a veces yo llegaba a mi casa del colegio y decía, ¿qué pasa? Mi casa se está incendiando. Y no, sino que habían metido un brujo ahí para que se ahumara. Y después, ven para acá, no, te vamos a pasar la espada. Y yo, ¿qué es esto, Dios mío? No, que por si acaso, porque para una limpia y qué sé yo. Yo nunca creí en esas cosas, pero estaba expuesto. ¿Y qué quiero decir con eso? Que, hermanos, de una manera muy sutil, muy inocente, en ese sincretismo, en esa mezcla de lo religioso y lo pagano, nosotros abrimos puertas a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Pero el día en que yo conocí al Señor Jesús, el día que yo le entregué mi vida, el día que yo pasé a ese altar, reconociendo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador personal, ese día que yo hice en fe la oración de entrega, ese día el Señor me liberó. Ese día sentí como de mi cuerpo salió un peso tremendo y se iba despavorido. Yo lo ejemplifico de la siguiente manera: era como una gaseosa, como una Coca-Cola que usted destapa, la tapa con su dedo y la agita y luego la suelta y sale el gas salpicando todo. Pues yo sentí que de mi cuerpo salían esa sangre. ¿Cuántos demonios habría? No lo sé. Pero empecé a ver las cosas de una manera diferente. Ahora estamos en un proceso. Indudablemente, cada día de nuestra vida nos contaminamos, nos ensuciamos. Pero tenemos que estar en la presencia de Dios, cubriéndonos con su sangre, llenándonos con su Espíritu Santo, para que estemos limpios y podamos ser utilizados poderosamente por el Señor. Los discípulos recibieron esa autoridad, pero habían descuidado lo más importante. Se volvieron religiosos, pensaron que estar con Jesús ya era suficiente, y eso
no reemplaza, hermanos, la vida de oración. El que tú estés en la iglesia, que estés involucrado en un ministerio, que seas el amiguito del pastor, que estés en el ministerio de alabanza, no reemplaza tu comunión, tu vida íntima, tú estando en la presencia de Dios cada día, renunciando, muriendo a ti mismo, entregando cada área de tu vida para que no seas vulnerable y para que el poder de Dios venga sobre ti y te fortalezca y puedas ser un instrumento de bendición en la mano de Dios. Los discípulos cayeron en el relajo. Cayeron en el relajo. Entonces, por eso, hermanos, y decían, ¿cómo está la juventud hoy? Ahora vemos creyentes en la iglesia, creyentes que antes se convirtieron desde muy jóvenes y todo lo demás, y siendo creyentes adoptan modas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo quizás decir nada de una persona que se convierte hoy y ya viene hacia la iglesia, pero hermanos, una persona que es creyente o dice ser creyente, que adopte esas cosas a estas alturas, cuando el Señor está más cerca, cuando este cuerpo no nos pertenece a nosotros, como dice la Escritura, sino que le pertenece a Él. Y Él dice que tiene que ser guardado irreprensible para el día de la venida del Señor Jesús. No podemos contaminarlo, no podemos ensuciarlo, no podemos imprimir en este cuerpo nada, porque no nos pertenece. Tú ya tienes el tatuaje, el sello más importante, el sello del Espíritu Santo. Ya eres propiedad de Dios. No tienes que impregnarte nada para parecer propiedad más bien del diablo que de Dios, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Y me importa poco o nada lo que diga la gente. Esto no es comufatería ni religiosidad, es lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué nos vamos a diferenciar, hermanos, de la gente del mundo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ya parecemos iguales, ya no hay casi nada que nos pueda a nosotros diferenciar de eso. Entonces, vemos de que este era un jovencito, era un joven. ¿Y cómo está la juventud ahora? Como decir, hermanos, ahora van por la calle fumando. Ahora puedes ver a una pareja de lesbianas, una pareja de homosexuales besándose en la calle, yendo agarrados de la mano como si nada. Ahora es el día del orgullo. Ahora se sienten orgullosos de su inmundicia. Entonces, ¿cómo nosotros estamos percibiendo el mundo ahora? Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Era un joven, era un paidión. Un paidión en griego quiere decir una persona, un niño de 10 a 12 años. Pero le dice aquí, es desde niño, un brefos, es decir, de los 2 años hasta los 8 años. O sea, es decir, desde muy pequeño, desde los 2 años ya tenía estas manifestaciones espirituales. Ahora, se encontraba en esta condición desde niño. Hermanos, y decía, yo que era un joven, pero ¿cuántos niños están expuestos a influencias demoníacas por ignorancia de los padres o por tradiciones religiosas que son un arma letal, que son una mezcla letal de religión y de paganismo? ¿A cuántos? ¿Cuántos creen todavía? O tú de repente que no conoces al Señor, ¿cuántas veces le has pasado el huevo a tu criatura? ¿O cuántas veces le has puesto una cinta roja, un guairuro, qué sé yo, para que no lo ojeen?
¿Cuántas veces le has hecho inclusive un rezo o le han puesto la señal de la cruz 5 veces, 7 veces? O lo ha bautizado desde infante, ¿para qué? Para que si se muere no se vaya al limbo, no se vuelva moro. Son sincretismos religiosos que vienen del paganismo. Eso no es de Dios. Tú no te conviertes en cristiano por bautizarte. Dice, el que creyere y fuere bautizado, primero tienes que creer. Tienes que voluntariamente entender lo que estás adoptando. Y luego el bautismo es una identificación con esa fe. Luego de que ha sucedido el milagro interiormente. El diablo todo lo hace al revés. Es un imitador burdo, tonto de las cosas de Dios. Pero Dios ha dado y nos muestra su perfecta voluntad en su palabra. Entonces, ¿cuántos niños se le abren puertas por ignorancia? Sus propios padres abren puertas a las influencias demoníacas. Versículo 23. Versículo 22 dice, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, tú como padre eres autoridad sobre tus hijos. Tú eres el que desata bendición o abre puertas para la maldición. La unción viene por la cabeza, nos dice la Escritura. Es de arriba hacia abajo. Y tú has sido puesto como cabeza en tu hogar. Tú y tu esposa son cabezas. O si eres madre soltera, tú eres cabeza de tus hijos. Y ustedes como padres, nosotros como padres, somos los responsables de guiar y discipular a nuestros hijos en los caminos del Señor. No la iglesia, no la maestra de escuela dominical. Te doy una cita bíblica, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Dios le da instrucciones al pueblo de Israel. Es lo conocido como la Shema. Es donde le dice Dios, o le da instrucciones a los padres. Dice, y cuando fueres con tu hijo por el camino, por todo lugar, le enseñarás, le hablarás de esta manera. Y colgarás y dirás, colgarás cuadros con la palabra. Muchos tienen los versículos en su casa, versículos bíblicos, pero no es un cliché. Tenemos que vivirlo primeramente. Eso es una demanda y es una exhortación. Es un reto, porque es difícil. Nuestra carne no nos ayuda muchas veces, pero vamos a poder hacerlo. Su yugo es fácil y ligera es su carga. Cuando nosotros andamos en línea con Él, cuando dejamos que Él nos guíe, es como el buey viejo guía al buey nuevo. Le ponen el yugo y el buey que ya tiene experiencia va guiando al buey que es más tierno y le va enseñando cómo surcar, cómo abrir los surcos para echar la semilla. Jesús por eso dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Tú haz lo que yo hago. Yo soy tu ejemplo. Tú tienes que conducirte como yo me conduje cuando estuve en la tierra. Para eso vine, para mostrarte cómo tú debías vivir la vida cristiana. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, tenemos que estar en línea, tenemos que tener el mismo yugo, estar alineados. El Padre es autoridad sobre sus hijos. Tú tienes que orar por tus hijos. Tú tienes que desatar la bendición del Padre sobre tus hijos. Tú tienes que cortar toda maldición de la vida de tus hijos, cerrando puertas, no creyendo en estas tonterías y alineando tu vida a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, y conocerán la verdad, su palabra, y la verdad te hará libre de toda religiosidad, de todo sincretismo, de todo paganismo, del cual está plagado nuestra cultura religiosa y nuestra historia. Tenemos que desatarnos de ello. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 9 al 9. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Léelo, medítalo
para que te conviertas en un padre efectivo y de bendición para tu descendencia. Los padres deben ser los primeros en vivir en la fe verdadera. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Decíamos que en la NBI dice lo siguiente: ayúdame en mi poca fe. Tú tienes que reconocer de que tu fe es incipiente. Tú tienes que reconocer de que lo que has vivido no es la verdadera fe, que tenías un pequeño conocimiento, hermanos. La religión no te ayuda, no te puede ayudar a discernir, a captar realmente el problema espiritual que puede estar pasando en tu familia. Miren, en el versículo 17, este hombre ya tenía un diagnóstico de su hijo. Dice: y respondiendo uno en la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Un espíritu mudo. Pero luego Jesús le dice, o dice en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La religión te puede dar un discernimiento parcial, araña algunas cosas de la vida espiritual, pero cuando tú vas a la raíz, cuando tú estás conectado con el Dios vivo, entonces la solución es categórica y es completa. El problema de este muchacho es que estaba posesionado por un demonio, pero un espíritu mudo y sordo que lo tenía atado. ¿Cuánto necesitamos nosotros del fluir de los dones del Espíritu? Hermanos, ¿cuánto necesitamos el discernimiento de espíritus en la iglesia? Queremos solamente el don de milagros. Qué bonito ser famosos, ver cómo la gente se levanta de la silla de rueda, cómo son sanados de cáncer. Pero hermanos, ¿cuántos líderes están todavía con influencias demoníacas? Recuerdo hace unos años que estábamos ministrando, estábamos teniendo reuniones porque estábamos buscando a Dios, estábamos clamando a Dios para que su voluntad sea hecha. Y empezaron a haber manifestaciones demoníacas en la vida de los líderes. Líderes que estaban en fornicación, líderes que estaban en tocamientos indebidos. Y en ese momento, ejerciendo la autoridad de Dios, echaban fuera a los demonios y eran libres, pero confesando sus pecados y renunciando a ese pecado, porque ese es el asidero espiritual por el cual el diablo demanda derechos. Hermanos, si tú vives en pecado, si tú vives en desobediencia, no puedes ser libre. El enemigo te va a tener atado. Si tú no vives una vida espiritual, una vida cristiana real y verdadera, si tú no estás sirviendo, si tú no estás honrando a Dios, si tú realmente estás viviendo una vida religiosa, te has convertido en un religioso. Y la Biblia dice que hay un espíritu de religiosidad también, que te tiene velado y que te hace pensar de que tú estás bien, pero la verdad es que estás siendo engañado, porque no estás viviendo en línea con la palabra de Dios. Dios quiere liberarte, Dios quiere desatarte. El Padre clamó por ayuda al Dios verdadero. Dios quiere que tú clames a Él, que seas consciente, que reconozcas que te está faltando. Y si tú aún no tienes a Jesús en tu vida, te está faltando lo más importante. Tú necesitas ser libre, porque no dice que los religiosos heredarán el reino de los cielos, sino todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, todo aquel que le ha abierto su corazón y lo ha confesado como su Señor y Salvador personal.
Versículo 25, y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu muy sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hermanos, el diablo siempre va a querer hacer su espectáculo, va a querer infundir temor, pero Jesús ama a las personas, no quiere que el diablo los agarre y los convierta en espectáculo. Así que antes que la gente se empiece a golpear, Él ejerció la autoridad y echó fuera a este demonio, a este espíritu sordo y mudo que ataba a este joven, que lo hería, que lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, tratando de destruirlo. Entonces, este padre ve el problema de su hijo de una manera parcial, pero cuando viene a Jesús, recibe la revelación de su estado real, de su estado espiritual. Dios quiere mostrarte cuál es tu situación real cuando tú vienes a Él, cuando tú le entregas tu vida. Tú puedes decir: sí, Señor, antes no entendí estas cosas, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere, tener esa íntima comunión. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Un hecho muy similar con la hija de Jairo. Podemos pensar de que este joven realmente murió. No solamente estaba atado. Recuerden que la labor del diablo es hurtar, matar y destruir. Matar, así que no sería nada extraño de que lo haya matado. Pero allí estaba no solamente el Dios que sana, sino el Dios que es la resurrección y la vida. Así que Él, cuando hace las cosas, las hace bien, las hace completas para su gloria. Y al igual que la hija de Jairo, extiende su mano, lo toca, y ahí la unción de vida fluye y lo levanta, totalmente sano, totalmente libre y vivo para la gloria de Dios. Quizás ese hijo que está ahora fuera de casa, que está perdido, es tu hijo único. Dios puede salvarlo, Dios puede rescatarlo. Tienes que acudir a su presencia. No pierdas más tiempo y dile: Señor, te entrego a mi hijo. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. El Dios que da vida espiritual quiere intervenir en esta situación, en tu familia, en tu vida. Pero tú eres la autoridad, tú eres la cabeza. Tú eres el que tiene que abrir la puerta para que la bendición entre y la maldición salga. Tú tienes que tomar la decisión más importante de tu vida. Versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo este género: con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero Mateo nos complementa esto. En Mateo capítulo 17, versículo 19 en adelante nos dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, hermanos, dice: por su poca fe. Ahora, ¿cómo que no tenían fe si estaban con Jesús?
es que ahora el principio para nosotros es diferente, es más complementario, porque la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Es tener intimidad, es estar en la presencia de Dios. Miren, los discípulos sabían cuál era realmente el secreto de la vida de Jesús. Ellos siempre lo buscaron y lo encontraron orando. Y ellos un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque entendieron que esa era la fuente de dependencia, de poder, donde Jesús recibía de parte del Padre su agenda, lo que tenía que hacer. Pues con nosotros no hay diferencia. Jesús por eso se apartaba a orar, a buscar, a tener comunión con el Padre. Entonces ellos también necesitaban estar en esa relación íntima. Es en la intimidad, en el secreto de Dios, donde se recibe, donde se incrementa la fe, donde Dios te muestra lo que tienes que hacer. Y también nos dice que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que conocer el poder del nombre de Jesús, tienes que conocer la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo. Tienes que hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso, hermano, no basta con que tú le entregues tu vida a Jesús. Ese es el primer paso. Luego tienes que ser discipulado, tienes que congregar a una iglesia, tienes que comprometerte. Pero tu primer llamado es tener una relación íntima con el Señor todos los días de tu vida. Todos los días acudiendo a su presencia, todos los días estando en su secreto, todos los días escudriñando su palabra. Porque la palabra es la materia prima por donde el Espíritu Santo va a actuar. Para evangelizar, para compartir tu fe, tienes que conocer la palabra. Para que Dios te dé la estrategia, te muestre, te guíe a las personas que tienen necesidad de Dios, te dé esa capacidad de ver la necesidad de otros. Tienes que tener relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él es el que todo lo escudriña, todo lo conoce. Esas dos cosas son importantes en la vida de un creyente. Y es por eso que la iglesia actual es una iglesia, lamentablemente, inoperante. Dios quiere transformar nuestras vidas. Entonces, hermanos, estos discípulos que estaban debajo del monte fueron humillados, fueron derrotados, porque no tenían fe, no estaban edificándose, no estaban desarrollando esa vida espiritual. Y la iglesia va a seguir siendo humillada, va a seguir siendo relegada, va a seguir siendo derrotada por el enemigo si sigue sin tener esa relación íntima con el Señor, si persiste en desconocer lo que dice la palabra. Es triste, hermano, pero ya lo hemos dicho muchas veces. Muchos creyentes ni siquiera saben cuántos libros tiene una Biblia. Ni siquiera pueden encontrar un versículo o un libro cuando uno les da una cita bíblica. Es terrible. Y muchos de ellos están ejerciendo liderazgo en iglesias. ¿Cómo pueden impartir vida espiritual si ellos mismos están secos y medio muertos? Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si Dios en esta mañana te está hablando a ti, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Primeramente, entregarle tu vida a Jesús y luego entrar en una vida de dependencia, en una vida de comunión con Él. Si tú aún no lo has hecho,
Ábrele tu corazón al Señor en esta mañana. Y si tú eres un creyente, pero de los cuales están debajo del monte, en derrota, en humillación, pues Dios te ha llamado a ser victorioso. Dios te ha llamado como iglesia a ser más que vencedor. Y si no lo estás experimentando, es porque algo está andando mal. Vamos a orar. Y si tú no has hecho esta decisión aún de entregarle tu vida a Jesús, hazlo en esta tarde ya. Dile: Señor Jesús, ahora entiendo que soy pecador, que necesito de tu perdón. Señor Jesús, perdóname por haber estado viviendo en religiosidad, por haber estado viviendo en mi propia voluntad, apartado de ti. Pero en esta tarde yo te entrego mi vida. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te abro mi corazón para que tú entres en mi vida y a partir de hoy te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Señor, abre mi entendimiento para entender tu palabra. Dame hambre y sed de tu palabra para devorarla, para crecer saludable, para, Señor, convertirme en un instrumento en tus manos para dar testimonio a otras personas que aún no te conocen, a mi familia, a mis amigos, compañeros de trabajo, que también necesitan de ti. Señor, en esta mañana yo me entrego total y completamente a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la Biblia dice de que hoy tú te has convertido realmente en un hijo, en una hija de Dios. Él ha escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Él en este instante te convierte en un templo de su Espíritu Santo. Él te limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora lo que Él quiere es llenarte de su Espíritu Santo, habilitarte, capacitarte con los dones, para que te conviertas en un instrumento poderoso en sus manos, para dar testimonio a otros de Cristo. Así que yo voy a orar para que Dios te llene de su presencia. Y si tú eres creyente, pero aún estás viviendo una vida seca, una vida de derrota, tú también necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo imparta su poder en ti y te transforme y active los dones que Él te ha dado para su gloria. Padre Santo, yo te pido por cada persona que está viendo este video, por cada creyente, por cada persona que hoy le ha entregado su vida a Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los llenes, que tú los bautices con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Que, Padre, esos ríos de agua viva empiecen a saltar en su interior. Padre, que ahora, Señor, tu gloria sea desatada sobre estas vidas. Que, Padre, los dones sean activados para ser efectivos, Señor, para que se conviertan en ganadores de almas, en discipuladores, en instrumentos poderosos en tus manos y para tu gloria. Oh Padre, bendecimos cada hogar, cada familia, cada persona. Y Padre, sé tú ahora llenando, bautizando con tu Espíritu Santo y fuego, Señor, para la gloria tuya. Sí, Padre, lo creemos y lo recibimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor cada día te llene más de su presencia. Que te conviertas en un instrumento poderoso en sus manos para alcanzar a los que aún no conocen al Señor. Así que damos gracias a Dios por tu tiempo y recuerda que estamos los días miércoles 7 de la noche teniendo tiempo de oración, los días como hoy, domingo 11 de la mañana teniendo el mensaje de edificación y de salvación.
Y algo más, conviértete en un instrumento poderoso en las manos de Dios, compartiendo este video con otras personas, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer al Señor como su Señor y Salvador. Gracias por tu tiempo, y si tú quieres también ser parte de este ministerio para alcanzar a más personas, comunícate con nosotros y nosotros estaremos indicándote de qué manera puedes también tú colaborar para que el reino de los cielos, para que el evangelio siga corriendo y alcanzando a muchas personas. Gracias, y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.